bien, profe. Vamos bien, perfecto. Ok, eso es de la Universidad Politécnica de Valencia. Qué bonitos videos tienen, ¿ya los han visto? No los han visto. Uno que otro. Ok. Recuerden que estábamos viendo la parte del CMRR, que es la relación en rechazo de modo común, y decíamos que era qué tanto iba a permitir pasar el ruido, ¿no? Entonces, el CMRR se divide con la ganancia, bueno, se define como la relación entre la ganancia diferencial y la ganancia en modo común. Es un valor muy grande, por lo general se da en decibeles, por lo mismo, porque es un valor grande. Entonces, ¿saben qué es una señal diferencial o cómo calcular la ganancia en modo diferencial y cómo calcular la ganancia en modo común? No, sí. No me escuchan. Se escucha muy cortado. Sí lo escucho, profe. Lo que pasa es que no sabía exactamente de qué está hablando, pero creo que no. Pues eso digan así de plano. No tenemos idea ni qué es ganancia en modo común, ni no tenemos ni idea de qué es ganancia en modo diferencial. Y lo vemos. Ustedes no se preocupen. No, pues ni idea, profe. Son parámetros que ustedes deberían de haber visto en electrónica lineal. Pero ya llevamos un año, están en octavo, sexto, séptimo. No, sí, debe haber tenido curso, o ya les tocó en línea, electrónica lineal. Nos tocó en línea Les tocó en línea ya, como ¿verdad? la mitad y sí estuvo feo porque fue la adaptación de tomar clases en línea y pues hubo ahí muchos problemillas. Muchos que no queríamos dar clase, ¿no? Regresamos en 15 días, ¿no? Hay que esperarnos, ¿no? Ya cuando nos dijeron no regresamos, ya no hubo tiempo de ver muchas cosas. Ok. Les voy a poner el video de la Universidad Autónoma de Valencia, Politécnica de Valencia. Y ya con ese video, Luis Rogelio Montero Anaya inició la reunión. Ok. Y si se les traba mucho, les comparto el link también por aquí por el chat. Porque hoy tengo muchos problemas con mi computadora y con mi internet. Electrónica de la Universidad Politécnica de Valencia, y hoy os voy a presentar el vídeo cálculo del CMRR con amplificadores operacionales que hemos preparado la profesora Asun Pérez y yo. El objetivo de este vídeo va a ser aprender a calcular el CMRR en circuitos con amplificadores operacionales. Para ello, en primer lugar, veremos los modos de operación del amplificador operacional. A continuación, definiremos qué es el CMRR y veremos un ejemplo, el ejemplo del restador. Calcularemos la ganancia diferencial, la ganancia en modo común y, por último, el CMRR. Para finalizar, analizaremos las conclusiones de este vídeo. Aquí tenemos los diferentes modos de operación del amplificador operacional. Se puede amplificar una señal diferencial, que es una señal que conectamos entre la patita más y la patita menos,
En este caso, la salida del amplificador operacional será A por VD, es decir, amplificamos esa señal diferencial. Y por otra parte, podemos también amplificar una señal en modo común, que es una señal que conectamos a la patita más y a la patita menos. Si calculamos la salida como A por VD, como tenemos la misma tensión en la patita más y en la patita menos, la salida será 0, es decir, eliminamos o rechazamos la señal en modo común. ¿Qué pasa si la señal que tenemos conectada no es ni diferencial ni común? Como es este caso, a la patita más tenemos un generador VA con una impedancia Z más y a la patita menos tenemos un generador VB con una impedancia Z menos. Y además tenemos un ruido que se nos va a acoplar de la misma manera en la patita más y en la patita menos. Vamos a ver qué pasa con ese ruido. Para ello únicamente tenemos en cuenta el ruido. No tenemos en cuenta ni VA ni VB. El ruido va a provocar una corriente IN que va a ser igual en la patita más y en la patita menos. Nos calculamos la tensión a la salida como A por VD, siendo VD la tensión que tengo en la patita más menos la tensión que tengo en la patita menos. En la patita más tengo la tensión IN por Z más y en la patita menos tengo la tensión IN por Z menos. Sacamos factor común y nos queda A por IN, Z más menos Z menos. De manera que si la impedancia que se ve desde la patita más es igual a la impedancia que se ve desde la patita menos, el ruido sería rechazado, la salida valdría igual a 0. ¿Qué es el CMRR? Pues es un parámetro que mide la cantidad de ruido que es capaz de eliminar un amplificador operacional. Se define como el 20 logaritmo de la ganancia diferencial partido por la ganancia en modo común. Aquí tenemos un circuito con la patita más con un generador VA, una entrada, y la patita menos con un generador VB. Hemos considerado, para simplificar el análisis, que las impedancias Z más y Z menos son igual a 0. Bueno, pues cuando nos pidan calcular el CMRR, lo primero que tenemos que hacer es definir una tensión diferencial y una tensión en modo común. La tensión diferencial se define como la diferencia entre VA y VB, y la tensión en modo común se define como la suma de las dos partido por 2. De esta manera podemos expresar VA y VB como la suma de una componente diferencial y una componente en modo común. VA sería VD medios más VC y VB sería menos VD medios más VC. Una vez tenemos hechas estas definiciones, ya podemos calcularnos la ganancia diferencial. Para calcularnos la ganancia diferencial tenemos que calcular la salida del circuito para una entrada diferencial, VOD partido VD. Para ello únicamente tendremos en cuenta la componente diferencial de las entradas VA y VB. Para calcularnos la ganancia en modo común, calcularemos la salida en modo común teniendo únicamente en cuenta entradas en modo común, la componente en modo común de los generadores de entrada VA y VB. Una vez tenemos estos dos parámetros, simplemente aplicamos la ecuación de CMRR igual a 20 logaritmo de la ganancia diferencial partido por la ganancia en modo común. Como ejemplo vamos a ver el cálculo de la ganancia del restador. En primer lugar calcularemos la ganancia, identificaremos los nudos. Identificamos el nudo en la patita menos y el nudo en la patita más. Perdón. Escribimos la ecuación de nudos. En el nudo de la patita menos tenemos conectadas R1 y R2, por tanto en esta posición tenemos que sumar las conductancias G1 y G2. En el nudo en la patita más tenemos las resistencias R3 y R4, sumamos las conductancias G3 y G4. No tenemos la corriente debida al generador de entrada, VI partido R1, y la corriente debida al generador interno del amplificador operacional, VO partido por R2, o V2 o VO G2. En el nudo V más solamente entra una corriente, sería V2 por G3, o V2 partido R3. A continuación aplicamos el cortocircuito virtual, es decir, como hay realimentación negativa, tengo la misma tensión en la patita menos y en la patita más. Eso significa que V menos es igual a V más. De aquí obtenemos las dos ecuaciones, despejamos V menos, despejamos V más y las igualamos. Y ahí ya tenemos
Ya podemos despejar VO, que nos queda en función de V1 y de V2. Si todas las resistencias las elegimos del mismo valor, tenemos el restador VO igual a V2 menos V1. Una vez tenemos la ganancia calculada, ya podemos calcular la ganancia diferencial y la ganancia en modo común. Para calcularnos la ganancia diferencial necesitamos obtener la tensión de salida diferencial. Para ello tenemos que tener en cuenta solamente la componente diferencial de V1 y de V2. Por eso sustituimos V2 por su parte diferencial, que es VD medios, y V1 por su parte diferencial, que es menos VD medios. Con esto ya podemos obtener la ganancia diferencial. Despejamos VOD partido por VD. Lo mismo hacemos para calcularnos la ganancia en modo común. Calculamos la salida en modo común y para ello tenemos que considerar solamente las componentes en modo común de V1 y de V2. Sustituimos V2 por su componente en modo común, que es VC, y V1 por su componente en modo común, que es VC también. A partir de aquí ya podemos despejar VOC partido por VC y obtener la ganancia en modo común. Si queremos que esa ganancia común sea igual a 0, para eliminar totalmente el ruido, el CMRR, que se calcula como el 20 logaritmo de ganancia diferencial partido ganancia modo común, será infinito. Vale, igualamos esa ganancia en modo común igual a 0 y de ahí obtenemos una relación entre las resistencias del restador R1 partido de R2 ha de ser igual a R3 partido por R4. Pero además hemos visto que la impedancia que se ve desde la patita menos, Z menos, y la impedancia que se ve desde la patita más, Z más, han de ser iguales para que el CMRR del amplificador operacional sea infinito. Z menos es R1 en paralelo con R2 y Z más es R3 en paralelo con R4. Con todas estas condiciones llegamos a la conclusión de que para tener un CMRR infinito, para eliminar totalmente el ruido, R1 tiene que ser igual a R3 y R2 tiene que ser igual a R4. Ok, a pesar de que la maestra medio se equivoca, la parte importante es el concepto del CMRR y cómo se define. Y de esta imagen que está proyectada ahorita, es importante la relación de por qué R3 tiene que ser paralelo con R4, tiene que ser igual a R1 paralelo con R2. Esto para disminuir los efectos de la corriente de polarización y, como dice la presentación, se da debido a que necesitamos que la ganancia en modo común sea 0. Para que eso suceda, entonces tendría que ser el paralelo igual, ¿vale? Y siempre habíamos visto que R3 paralelo con R4 tenía que ser igual al paralelo de R1 sobre R2. Quizás no habíamos visto de dónde venía ese resultado. Bueno, pues viene de este análisis, ¿vale? Esto se tendría que hacer para todos los amplificadores, para el amplificador restador, sumador, el amplificador no inversor, el amplificador inversor y, por supuesto, para nuestro amplificador de instrumentación, ¿no? ¿Dudas? Ya me acordé que sí lo vimos. Sí, bueno. Para el de instrumentación, profe, ¿se hace sobre los 3 o se toma ya como uno? Tendrás que hacerlo para los 3 porque cada uno va a tener un CMR diferente y entonces cómo va afectando esas ganancias etapa por etapa. Okay. En la práctica, cuando te preguntan ¿cuál es el CMRR de tu circuito? Es una pregunta común a la hora de estar en DPP. Dicen ¿cuál es el CMRR de tu circuito? ¿No? Principalmente porque la mayoría hace instrumentación. Entonces, esto del CMR debería de quedar claro. Pero, ¿cómo lo medimos? Aquí nos explica cómo calcularlo. ¿Cómo lo mediríamos? Pues comparando la señal de entrada con la de salida, ¿no? Y haciendo la diferencia.
otra vez a Sergio. Comparado la señal de salida con la de entrada y viendo qué tanto vaya. No, te recuerda que tú quieres el CMRR. Entonces, ¿cómo calculas el CMRR? Es lo que nos interesa, calcular el CMRR. ¿No podría ser agregando ruido a la señal y midiendo la salida en el osciloscopio? Sí, ¿cómo le agregas ruido? Podrías, bueno, se me ocurre que podrías hacer una Con un fuente oscilador. que agregue, milivolts o nanovolts y ya esa la metes en la entrada. No, es complejo eso. O con interferencia electromagnética, pones ¿Con algo un por ahí. amplificador? ¿Con un qué? ¿Con un amplificador? Si no se conecta nada al amplificador, el amplificador pues va a amplificar el ruido nada más. Por ahí vas, lo último es lo importante, o sea, vas a amplificar ruido, el ruido lo tienes presente, entonces no es necesario agregar nada. De hecho, dentro del video, ella dice el ruido que se induce, ella no agregó más ruido del que ya estaba inducido. Entonces, no hay necesidad de inducir ruido ni de ponerle ruido. Entonces, ¿cómo le haríamos? El ruido ya está. Pues solo hay que amplificarlo, ¿no? No necesariamente. ¿Dónde está? De lo que hablaba al principio de la ganancia diferencial, ¿tiene relación, por ejemplo, veíamos el 485 en instrumentación 2 hace poco y tiene una comunicación diferencial? Es más o menos, bueno, es parecido, ¿no? Sí, la comunicación diferencial tiene una mayor rechazo al ruido que la comunicación que no es diferencial. Por ejemplo, un protocolo que no sea diferencial. I cuadrada C, SPI no son diferenciales. Entonces esos pueden ser más factibles a que haya ruido. Pero 485, RS232, el mismo USB es un protocolo diferencial. Es más inmune al ruido. No afecta tanto. Pero aún no me contestan. ¿Cómo le harían para calcular el ruido o el rechazo en modo común? Esto no es de ustedes. Esto no es de ustedes. Esto no es de ustedes. Este es el de ustedes. Ok. Entonces vimos que esta cosa de la relación, el rechazo en modo común, lo definían como 20 logaritmo de la ganancia. ¿En qué? ¿En qué? Entre la ganancia. ¿Qué ganancia sobre qué ganancia? La diferencial sobre común. Diferencial sobre común. ¿De acuerdo? Yo tengo un amplificador. Voy a tener un voltaje de salida y
puede ser que yo tenga dos entradas, ¿ok? Entonces, voy a tener un voltaje 1, y voy a tener un voltaje 2. Cuando voltaje 1 es diferente de voltaje 2, yo voy a tener, ¿qué voy a amplificar? Cuando B1 es diferente de 2, ¿qué amplifico? La diferencia. La diferencia. Entonces, yo tengo una ganancia diferencial. Estoy amplificando una diferencia. ¿Qué pasa cuando B1 es igual a B2? El voltaje de salido va a ser igual a una ganancia en teoría por B1 menos B2. Y esta ganancia, ¿cómo es el voltaje 1 con respecto a B2? Es el mismo, entonces decimos que es un voltaje común, sería una ganancia común. Idealmente, B1 menos B2 me va a dar 0. Pero eso sería idealmente. En la práctica no es así, porque aquí recuerden que tenemos unas pequeñas impedancias y el hecho de tener esas impedancias me va a dar un resultado distinto de 0. ¿Ok? Por lo que si yo conecto mi amplificador de esta manera, ¿cuánto debe ser el voltaje de salida? Cero. 0. Pero en la práctica no es 0. ¿Vale? En la práctica voy a tener unos pequeños milivolts. ¿Por qué debe ser 0? Porque el voltaje positivo y el voltaje negativo es el mismo, ¿no? Voltaje positivo, voltaje negativo es el mismo. ¿Ok? Entonces, si yo pongo, o aquí, yo podría calcular la ganancia en modo común. ¿Cómo calcularía la ganancia en modo común? El voltaje de salida entre el voltaje común. Para poderlo calcular, pues yo no le pongo 0 volts, ¿no? Porque si yo le pongo 0 volts, voltaje de algo se va a indeterminar, ¿no? Pero yo sí le puedo poner un volt. Si le pongo un volt, entonces lo que me dé entre 1, sí se va a poder realizar la operación, ¿vale? Y de todos modos, no importa el valor que tenga este BC. ¿Por qué? Porque tendría que ser B1 o B más. Vamos a ponerlo como B más menos B menos, ¿no? El B de voltaje en la terminal positiva menos el voltaje de la terminal negativa. El voltaje de la terminal positiva menos el voltaje de la terminal negativa. Entonces aquí, si le pongo un volt, 1 menos 1 me debe de dar 0, ¿no? Entonces sigo cumpliendo esto, ¿no? Pero por eso aquí se determina como el voltaje común, ¿no? Y después, para el voltaje diferencial, es más fácil. Para el voltaje diferencial,
o la ganancia diferencial, pues yo tengo que hacer voltaje de salida entre la diferencia de los dos voltajes, ¿no? Que sea el voltaje de salida entre el voltaje diferencial. Eso sería mi ganancia, ¿no? Ganancia diferencial, voltaje de salida entre voltaje diferencial. Ganancia en modo común, voltaje de salida entre voltaje común. Y de aquí yo voy a encontrar cuál es mi ganancia diferencial. ¿Cómo hago eso? Poniéndole dos voltajes diferentes a mi terminal. Y con eso ustedes ya podrán encontrar el CMRR. ¿De acuerdo? Porque ya saben que el voltaje diferencial o el CMRR va a ser la ganancia diferencial. ¿Cómo la calculan? Voltaje de salida entre voltaje diferencial. Ganancia en modo común. ¿Cómo lo calculan? Voltaje de salida entre voltaje en modo común. Y una vez que calculan, ya pueden obtener el CMRR, ¿vale? Ahora bien, ¿qué pasa? Aquí ya no vas a tener un amplificador. ¿Qué pasa en el caso del amplificador de instrumentación? Pues más antes de eso, ¿qué pasa si yo tengo amplificadores en cascada? Seguirá sumando, ¿no? ¿Cómo encontrarían el CMRR? La suma de cada uno de esos amplificadores. No, Se analiza igual solo la entrada y la salida. solo la entrada y la salida. Para medirlo y hacer la parte práctica, yo tengo que poner un voltaje diferencial y encontrar el CMRR. La ganancia diferencial, tengo que poner un voltaje en modo común y encontrar la ganancia en modo común. No me importa cuáles sean las etapas, ¿no? Generalmente, el CMRR de un circuito que tiene varios amplificadores es igual al CMRR del circuito con menor CMRR, ¿no? El más pequeño. Es decir, es tan bueno como el más malo de los amplificadores. ¿De acuerdo? Sí, profe. Y no pasa, y no importa la topología que tenga dentro, ¿no? Yo tendría que hacer lo mismo. Ponerle un voltaje en modo común. Ver cuál es el voltaje de salida. Después tener un sistema en modo diferencial. Ver cuál es el voltaje de salida. Y una vez que tengo estos dos voltajes, entonces ahora sí, ya pueden encontrar la relación entre rechazo en modo común. ¿Vale? ¿Dudas? ¿En qué se aplica? ¿O por qué lo estamos viendo? Es que entré ¿En después. ¿En qué se aplica? En todo lo que tengas operacionales. Ahí lo tendrás que aplicar. Es un parámetro de qué tan bueno es tu amplificador para amplificar, para eliminar el ruido. En las instrumentaciones es alto este valor, ¿no? Debe ser alto en instrumentación. ¿Qué pasa? Y es que volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa con las señales de los sensores? ¿No? Habíamos visto el LM35, por ejemplo, que hablábamos que al principio son 10 milivolts por grado centígrado. Cuando miden señales bioeléctricas,
Las señales son muy pequeñas, son de unos cuantos milis o de unos cuantos micros, ya sea un electrocardiograma, ¿no? Entonces esta de aquí generalmente se mete directo en un amplificador diferencial, pero como es de unos cuantos milis, el ruido, les había dicho, que también es de 10 milis aproximadamente. Si ustedes no rechazan toda la señal de ruido, ustedes lo único que verían aquí sería esto, ¿no? Puro ruido. Su amplificador debe tener la capacidad de rechazar todo este ruido para que ustedes puedan ver la señal electrocardiográfica, ¿no? Si ustedes no rechazan el ruido, esto no lo van a ver. Igual, si fuera un electroencefalograma, ¿no? De por sí ahí las señales parecen esto, así, ¿no? Con ruido, entonces no ves nada. ¿Qué tienes que hacer? Rechazar el ruido. Los sensores de pH, que generalmente son electrodos, se generan iones aquí y entonces generan una pequeña corriente. Una corriente que anda en el orden de los microamperes. Para medir la corriente, tú generalmente ocupas un convertidor de corriente a voltaje, que es esto. Pero entonces, al tener una corriente muy pequeñita y tener que ocupar resistencias o impedancias de entradas muy grandes, muy altas, esta corriente, esta resistencia suele ser pequeñita, porque si no se satura el voltaje de salida o llega a ser muy grande. Entonces, al tener un voltaje de salida pequeño y tener corrientes pequeñas, pasa lo mismo. Toda la salida verías esto. ¿Cómo eliminas esto? Pues con un CMRR alto. Y prácticamente cualquier sensor tiene voltajes pequeñitos, ¿no? La mayoría dice con un amplificador y ya, sí, pero si el amplificador no es de buena calidad, entonces no nos va a servir. Por eso siempre buscamos que el rechazo en modo común sea grande de los amplificadores. O dicen, bueno, ¿por qué no pongo un transistor? Si el transistor también amplifica. Porque los transistores tienen un CMRR bajo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se aplica. ¿Y por qué lo tienes que ver? Porque cada vez que haces arreglos o sistemas en cascada, les repito, el CMRR de todo tu sistema va a ser igual al peor de tu conjunto, ¿no? No me sirve tener aquí a la entrada un CMRR de 100 si este va a tener 20. Porque mi sistema se vuelve tan malo como el peor. Y eso afecta, porque aquí pudiste haber eliminado el ruido, pero acá, ¿qué evita que se vuelva a inducir? Nada evita que se vuelva a inducir ruido. Entonces podría inducirse el ruido aquí, y como este lo amplifica, antes de este punto, vamos a suponer, no hay ruido. Pero después de este punto, se indujo ruido. Y entonces acá cuando lo amplifiques, pues ves esto.
Y a la salida con otro amplificador, pues vuelves a ver eso, ¿no? Por eso es bueno tener en cuenta la relación entre rechazo y modo común. Y esto les pasa mucho en laboratorio. Luego dicen, es que profesor, aquí sí se ve mi señal, pero acá ya no se ve. Ah, bueno, es por esto. Y esto, como igual se veía en el video, tiene que ver igual con las impedancias. También están teniendo un buen acoplamiento de impedancias. Si no, no funciona. Y esto, pues, lo tienen en consideración quienes hacen los modulitos para Arduino, que muy fácilmente compramos nosotros. Ok. Veamos unos cuantos ejercicios. Ok. Por ejemplo, tenemos este amplificador. Este amplificador está en lazo abierto, pero aplica lo mismo para todas las configuraciones de lazo cerrado que hemos visto. Tenemos en el primer caso mi modo diferencial y en el segundo caso tenemos nuestro modo común. No es cierto, también es diferencial, perdón. ¿Sí ven?
qué es diferencial? Porque es el mismo voltaje. Por la polaridad. Por la paridad entre el positivo y el negativo, ¿vale? Si fuera modo común, lo que tendríamos sería que el mismo voltaje tendría que entrar a la terminal negativa y a la terminal positiva, ¿vale? Entonces este de aquí es modo diferencial. ¿Cómo calculan la ganancia en modo diferencial? ¿No es lo que acabamos de ver? De B1 menos B2 por la ganancia es igual a B0. Ok. Voltaje 0 es igual a la ganancia diferencial por B1 menos B2, que después le cambié al voltaje de entrada positiva menos el voltaje de entrada negativa, ¿no? Y esto no es otra cosa que es la ganancia diferencial por el voltaje diferencial. Entonces, de acuerdo a nuestra imagen, el voltaje de salida es 8 volts. El voltaje en la terminal positiva es 0.5 milis. Y el voltaje en la terminal negativa es menos 0.5 milivolts. ¿Cuánto sería el voltaje diferencial? ¿Cuánto sería la ganancia diferencial? 8... 80, 8000, ¿no? 8... 8000, 8K. 8000, ¿vale? Porque sean 8 volts entre 1 milivolt. Es igual a 8000, ¿vale? Para el modo diferencial tenemos el siguiente circuito. Para el modo común, ¿por qué sé que es modo común? En este caso se ve más claro, en ambas terminales entra el mismo voltaje, pero acá también puedo ver que en la terminal positiva tengo 1 milivolt y en la terminal no inversora también tengo 1 milivolt. Entonces en ambas terminales entra el mismo voltaje. Eso quiere decir que es un voltaje común, un voltaje igual en ambas terminales. Por lo tanto, el voltaje de salida va a ser igual a la ganancia, en este caso en modo común, por el voltaje común. En este caso, la ganancia en modo común, entonces tendría que ser igual al voltaje de salida entre el voltaje común. El voltaje de salida es igual a 12 milivolts. Generalmente los voltajes de salida en modo común son pequeñitos. Voltaje de entrada, que es común, sería 1 milivolt. De tal forma que esto es 12. Les digo que el CMRR lo pueden calcular en su forma lineal, que no es otra cosa que la ganancia en modo diferencial entre la ganancia en modo común. Y esto daría 8000 entre 12. ¿Cuánto es esto? $666. Exacto. 666.7. Y si lo calculo en decibeles,
tendrían que hacer 20 logaritmo de AD sobre AC. $56.47. Ujú. Por ejemplo, si tienen una señal igual, generalmente la amplifican, después la filtran y después la vuelven a amplificar. Para calcular el CMRR de todo su circuito, tendrían que poner su entrada en modo común y en modo diferencial para ver cuál es el CMRR de todo su circuito. ¿De acuerdo? Una forma de saber si su circuito va a funcionar siempre o no es precisamente sabiendo su CMRR. También les pasa mucho en laboratorio que en su casa funciona y en la escuela no funciona, ¿no? En la escuela se satura o de repente está funcionando en su casa y deja de funcionar, pero porque su mamá está cocinando y encendió la licuadora y prendió la lavadora. Entonces todo eso genera ruido. Si su circuito no es capaz de rechazarlo, entonces se va a saturar. Entonces por eso es importante el CMRR, la relación de rechazo en modo común, para saber si es capaz de funcionar en un ambiente industrial o un ambiente ruidoso o no. Profe, ¿Sí? ¿me podría decir la matrícula de un operacional de instrumentación? INA 122. ¿Puede repetirlo, por favor? No lo escuché. INA 122. OPA 627. Gracias. Okay. ¿Dudas hasta aquí? No. Ok. ¿Conocen el puente de Winston? Poquito nada más. Sí, sí lo vimos. Nada más el nombre. Ok. Veamos entonces. El puente de Winston es un arreglo de 4 resistores, ¿no? Por eso se llaman puente. Están como que en forma de puente. Este se ocupa con muchos sensores resistivos. Su salida es una salida diferencial. Entonces, esa salida diferencial generalmente es pequeñita. Y después de que lo tenemos,
Después de que tenemos esa salida, hay que amplificarla. Pero como es una salida diferencial, hay que amplificarla con un amplificador diferencial. Este es el puente de Winston. Los otros también, pero vamos a empezar a analizar este. Hagan de cuenta que son 4 resistencias del mismo valor. R5, no me gustó esta. Este sí. Entonces, el voltaje de salida se toma en la parte del centro, ahí donde se ve out, ¿no? Por eso coloca que es el voltaje en C menos el voltaje en D. Este es el circuito de Winston más simple. Ninguna resistencia varía con respecto a alguna variable o con respecto al tiempo. Son resistencias que se mantienen constantes. ¿Cuál sería el voltaje de salida? Se supone que 0, ¿no? No. Todavía no. Son 0 cuando todas las resistencias son iguales. Pero aquí no tengo todas las resistencias iguales. Ok, ¿quién es el voltaje en C? El voltaje de R2, ¿no? Ok, entonces voltaje en C menos voltaje en D. Y esto es igual al voltaje de R2 menos, ¿quién es el voltaje en D? El voltaje de R4. R4. El voltaje de R4. ¿Quién es el voltaje de R2? Es la resta de dos divisores de voltaje, ¿no? Sí, ¿quién es el voltaje de R2? ¿Quién es el voltaje en R4? BS por R4 sobre R3 más R4. Ok.
Ok, ese es el voltaje de salida. Ahora bien, ¿qué pasa si todas mis resistencias son iguales? Ahí sí es cero, ¿no? Sí. Nos daría BS por 0, ¿no, profe? Así es. Bueno. Yo iba a hacer más el desarrollo, pero queda claro que es 0, ¿no? Ok. ¿Qué pasa si ahora varío una de estas resistencias? ¿Cuál quieren variar? R2. R2, ok. Sí, R1 igual a R2, a R3 igual a R4 igual a R y R2 igual a R más una diferencia. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Cómo sería el voltaje de salida? Sería BS que multiplica a R más la variación en R sobre 2R más la variación menos un medio. Simplifíquenme eso, por favor. Ese es un ¿No es un cotorro. medio menos un medio? ¿Toda la simplificación? No sale un medio menos un medio. Porque si no saldría Sí, 0 otra vez. ya. Sí, ya vi. ¿Saldría un sexto, profe? Un sexto no. Sería la diferencia de R entre 4R más 2 diferencia de R. Ajá. Otra vez. Delta R sobre 4R más 2 delta R. ¿Ya le quitaron el menos un medio? ¿O? Sí. Sí. R más 2 delta R. Y ahí también se podría factorizar un medio. Sí, a mí me gustaría que factorizaran un medio.
Ok. Recuerden que esto de aquí fue variando R2, ¿vale? Entonces, si varían R2, el voltaje de salida va a ser proporcional a la variación, ¿vale? Lo que se busca es que esa proporción sea lineal. ¿Cómo le harían para que el voltaje de salida varíe de forma lineal con respecto a esa variación? No entiendo, ¿puede volver a plantearlo, por favor? Sí, si se dan cuenta, aquí el voltaje de salida varía en función de delta R. Y está bien, pero este puente de Winston tiene la facultad de poderme dar un voltaje de salida igual al voltaje S por delta R. De tal forma que es una proporción directa con respecto a la variación. Y aquí esa proporción lineal no se logra ver del todo. Si lo de abajo no estuviera, ya tengo una proporción lineal, aunque divido por un medio. Pero aquí, al estar también dividido entre delta R, la linealidad se pierde. ¿Cómo le hago para que mi sistema se comporte de manera lineal con respecto a la variación? ¿No sería si en vez de variar R2 variara, por ejemplo, R1 o R3? A ver, hagámoslo. ¿Qué pasa si R1 igual a R2 igual a R4 igual a R y R3 igual a R más delta de R? Entonces, el voltaje de salida tendría que ser igual a un medio menos R sobre 2R más 2R delta más R delta R. por BS. ¿A qué es igual? A delta R sobre 2 por 2, bueno, factorizando sacando el 2. A 2 que multiplica 2R más delta R. Nos da lo mismo, ¿no? Ujú. ¿Y qué pasa si varían R4 nada más? O si varían R1 nada más. ¿Lo hacemos todo? Va a salir lo mismo. ¿De acuerdo? De hecho, lo podemos hacer. Profe, y si variáramos dos, por ejemplo, que dos sean iguales y las otras dos sean diferentes.
Sí, eso puede ser. Pero ¿a qué te refieres? ¿Serían las mismas de un solo lazo? Por ejemplo, que la R2 y la R4 sean igual. Por ejemplo, R2 va a ser igual a R4, que va a ser igual a R más delta R. Ok. Y R1 igual a R3. Igual a R. Ajá, sí. A ver, vean a qué es igual esto. No, pues ahí ya iba a ser otra vez, creo. R más delta R entre 2R más delta R menos, sí, ya dio 0. R más delta R entre 2R más delta R. No, Sí, ¿no? pues no. Sí. Porque varían, estas dos varían igual, y como el voltaje está actuando sobre estas dos, Pero eso si variamos la 1 y la 4, una queda arriba y la otra queda ahí abajo. ¿Perdón? Si variamos la R1 con la R4 y la R2 y la R3 que se quedan. Ok, eso también me da otro resultado diferente. Porque quedaría la delta en la primera dividiendo. Y en la segunda fracción quedaría tanto arriba como abajo. Y ya no nos daría el 0. Si R1 igual a R4 igual a R más delta R y R2 igual a R3 igual a R, entonces el voltaje de salida tendría que ser igual a R sobre 2R más delta R menos R más delta R entre 2R más delta R, ¿no? Sí, porque aquí es R4. Y esto tendría que ser igual a menos a esto por vez delta R entre 2R 2R más delta R. más delta R por vez. Es lo mismo que la del principio, ¿no? Me falta nada más un medio. Pero es prácticamente la misma. ¿Ya nos dice la respuesta? Sí, hay que variar todas. Y eso se aplica a las básculas. ¿A las galgas extensiométricas? Sí. Las cargas extensiométricas son resistores que varían de acuerdo a la deformación. Entonces, generalmente se hacen con un filamento de cobre, el cual está enrollado y es flexible. Y esto se pone en un material flexible, como puede ser baquelita. Y de aquí se sacan dos terminales
y es donde se conecta. Recuerden que la resistencia eléctrica de un material está dada por ¿cómo calculan la resistencia de un material? Es con la permeabilidad. Ok, te fuiste a una ecuación más compleja, una más sencilla. Con ley de Ohm. Menos sencilla. Yo no tengo ahorita ningún voltaje ni ninguna corriente, pero esto tiene una resistencia eléctrica. Con multímetro. ¿Con qué? Permitividad dieléctrica. Sin miedo, que no los escucho. Si no se acuerdan no pasa nada, pero la lluvia de ideas es buena. En una de esas le atinan. La resistividad por la longitud del conductor. La resistividad, ajá. Que roba por la algo longitud del material, ¿no? entre el área. Pues es el área transversal, ¿recuerdo? Entonces, la longitud es todo esto, de tal forma que si ustedes ven este filamento y lo estiran, va a tener más o menos esta forma, ¿no? Y si ustedes le aplican una deformación, lo que van a hacer es que se estire de tal forma que va a cambiar un poco su área. Va a haber una deformación, pero también va a cambiar su longitud, ¿vale? Aquí está la deformación. Entonces, esta deformación geométrica va a provocar una variación de la resistencia. Para poder medir esta variación de la resistencia o ver su efecto, yo puedo conectar esto en un puente de Winston. De tal forma que cualquiera de estas resistencias va a ser mi galga, de la que está variando, y estas van a tener el valor nominal de la resistencia. De tal forma que cuando varíe esta resistencia, el voltaje de salida va a ser diferente de cero. Si esta resistencia yo la fijo, esta galga extensiométrica, yo la fijo, esta es mi galga, yo le puedo aplicar dos fuerzas, o fuerzas en diferente sentido. Le puedo aplicar una fuerza aquí, que va a causar un tipo de deformación, y le puedo aplicar una fuerza aquí, que va a deformarla en sentido contrario, ¿vale? Eso me va a generar diferentes variaciones aquí. En una, yo le podría decir que es un sentido positivo, ¿no? De tal forma que esta R puede ser R más delta de R, y en la otra podría ser R menos delta de R. Y entonces, ya se acabó la clase, pero yo puedo poner arreglos de galgas extensiométricas y crear lo que se conoce como celda de carga. Si esta es una placa y yo le aplico una fuerza aquí y le aplico una fuerza de este lado, pero en sentido contrario, lo que voy a hacer es tener una fuerza de torsión, un torque. Y eso va a provocar que mi celda se deforme de otra manera. Entonces, yo quiero despreciar esos elementos de torsión.
yo quisiera únicamente conocer los elementos tangenciales y no los de torsión. Entonces, voy a hacer un arreglo de 4 válvulas de extensión métrica. Uno así, por ejemplo, otro así. Y abajo de la celda de carga voy a poner otros en sentido contrario. O aquí mismo, quieren. Uno así. Y el otro así. ¿Vale? Para poder compensar los movimientos de torsión y hacerlo lineal. Pero vamos a ver cómo al final el voltaje de salida va a ser el voltaje de la fuente por la deformación. ¿Vale? Ok, profe. En las básculas. Bueno, nos vemos mañana. Sí, Hasta luego. mañana viernes haremos clase de instrumentación Profe. 1. Vale, profe. ¿Sí? Profe. Mande.